Amigos y hermanos, gracias por regalarnos con vuestra presencia y por acompañarnos en este trabajo de vigilia. Ustedes han sido invitados por expresa voluntad de nuestra logia para compartir la información que se ha mantenido oculta durante casi 2000 años y que recién hoy, a través de libros, películas, documentales e impresos, va siendo develada gradualmente. Vuestra elección responde a nuestra firme convicción de que vuestros corazones están dispuestos adecuadamente y que vuestra despierta conciencia otorgará a nuestra ceremonia tradicional el valor que le corresponde, apreciando la importancia de la información que les habremos de compartir. Esta valiosa e inédita información les permitirá conocer de manera directa nuestro trabajo como masones gnósticos, crísticos. Nuestra orden, muchos en el mundo anhelarían que fuera extinguida y que por gracia y voluntad del Padre y del Vástago, o Verbo, el Nous o Espíritu Santo, seguimos en pie con sus auspicios y la protección de nuestra Dama, de nuestro Patriarca Juan Evangelista, de los maestros exaltados Sananda, San Germán, nuestro reformador, Cagliostro, Luis Clos de San Martín y Ucamau. Presten atención, amigos. Podrán iniciarse en la elucidación de los misterios de la crucifixión y de la resurrección del Maestro de Maestros, a través del diálogo histórico y simbólico de sus discípulos más cercanos. Precisamente después de que el Opus Magnus, llamado por nuestra tradición como el misterio de Betania, fue explicitada por Juan en su epopeya o Apocalipsis. Los masones gnósticos nos reconocemos por obras de amor y de servicio, tanto para los hermanos como para el prójimo en general. Ser amoroso y servicial es ser amigo de Cristo, y así es como se entiende a un masón gnóstico crístico. ¿Que cómo se logra ser amigo de Cristo? Es una muy buena pregunta. Y lo que nos recomienda la Gnosis es cumplir la voluntad del inmanifestado o aspecto Padre-Madre de Dios Amor, poniendo en práctica lo que nos enseñó Jesús, el Maestro de Maestros. Que apliquemos en la vida la ley de oro, que se obre con los demás como queremos que se obre con nosotros, y que hagamos el bien a todos, incluyendo a quienes se sienten nuestros enemigos. Eso significa pasar del 0 al 1, ser constructor gnóstico cristiano, pasando de muerte a vida por medio de Cristo como camino de liberación. ¿Habéis oído hablar de la piedra cimera?, preguntó el maestro en referencia a la que los constructores no colocaron en el vértice de la gran pirámide en tiempos de su elevación, y que fue consagrada por el Maestro de Maestros como altar o cabeza de ángulo, y cuya enseñanza nos dice que es la puerta del cielo, que Cristo, cuando encarnó, usó como pasaje, fisurando al antiguo encierro y abriendo caminos a la redención, a la liberación, camino estrecho que lleva a la vida eterna, de la que habló el Maestro y por el cual el hombre puede elevarse hasta el cielo, el hogar del Padre. Y es en eso, distinguidos amigos, que trabajamos los constructores gnósticos cristianos, en bosquejar y devastar nuestra propia piedra de imperfecciones, por ignorancias, egoísmos, emociones, hasta hacerla a imagen y semejanza de aquella otra piedra que Cristo estableció.
¿Cuánto tiempo debe trabajar un aprendiz de constructor gnóstico cristiano? 3 años simbólicos, como lo hizo de los 30 a los 33 el Maestro Jesús, y que para nosotros representa toda nuestra vida desde el momento de nuestra admisión a la orden a través de la ceremonia de iniciación. El objetivo como iniciado es intentar construir nuestras vestiduras blancas y alegóricamente hace referencia al cuerpo espiritual o crístico que usaremos después de esta vida para reunirnos con el Verbo en su reino, el reino de los cielos, reconstruyendo nuestra conducta con actos virtuosos de amor y servicio, y elevando nuestros pensamientos hacia la humildad y el dominio de la vanidad. Los constructores gnósticos solemos trabajar a la hora de la luz, porque quien trabaja de día no tropieza, si se deja guiar por la luz que es Cristo. Hermanos y amigos, seguro de estar debidamente a cubierto de la indiscreción de los Pilatos, Judas y Caifases, que ni acechen ni perturben nuestros trabajos. Pongámonos de pie para invocar la presencia del Espíritu de verdad, Espíritu que emana de lo inmanifestado y vibra armónico en lo manifestado. Presencia de Cristo emanador y conservador del universo. Espíritu que conocemos y en el que vivimos y que el mundo no quiere conocer ni quiere recibir, porque el mundo, hacedor de obras que no son buenas, prefiere la oscuridad y le da la espalda a Cristo. Hermanos míos, abran el Evangelio en la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 1. Abran y cierren su cadena, recordando que el Maestro prometió cuando ingreses solo a tu aposento o reunido con alguno en su nombre, siempre Él estará con nos. Por favor, ahora da lectura a los versículos 1, 2 y 3. Luego y finalmente pronuncien todos, así sea. Nos hemos reunido el día de hoy para recordar la buena nueva de que Cristo está vivo. En una fecha similar a hoy, cuando los hombres, también como hoy, despreciaban la luz y el mundo sucumbía en la penumbra, nuestra hermana María, la preferida del Señor, fue elegida por Él para ser la portadora del Evangelio de la luz. Muy de mañana, un día después de la Pascua, y cuando aún estaba oscuro, fue al sepulcro en busca de su Señor y Maestro, que había sido levantado para la gloria de Dios. Cuando llegó, encontró la piedra removida y el cuerpo de Jesús no estaba. Después que Juan confirmó el hecho, se quedó llorando sola y a la puerta del sepulcro. Mujer, ¿por qué lloras? Alguien preguntó, ¿a quién buscas? Alzó la vista y pensando que le hablaba a un hortelano, dijo, ¿sabes dónde está el cuerpo de mi Señor? Si tú lo has llevado, dímelo y yo lo recogeré. María. Llamó una voz y pudo reconocerla. Era su Señor. Se incorporó con alegría para abrazarlo y él le dijo con amor, anda ve y dile a los hermanos que todo está cumplido y que pronto los veré. Así fue como volvió a ver a su Señor. María, si tú conocías bien al Maestro, ¿cómo no lo reconociste confundiéndolo con un hortelano? María contestó, hermano Tomás, yo sabía que mi Señor me hablaría, pero no lo esperaba cambiado. Él tenía cortado el cabello, rasurada la barba. La primera vez que me habló,
En verdad yo estaba emocionalmente distraída y por ello no reparé en el verbo. Mas cuando me llamó por mi nombre, tomé conciencia y volví a despertar. Después de esto, Tomás afirmó: yo puedo dar fe que el Evangelio o buena nueva de María es verdad, porque yo vi y sentí las señales del cuerpo del Maestro. ¿Dudaste en algún momento, Tomás? Alguien le preguntó y aquel respondió: yo jamás dudé. El Maestro dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pocos pueden entender que después de la muerte viene la vida, el renacer, el resucitar. Muchos piensan que la muerte es el final. Pocos saben que la mal llamada muerte es el comienzo de la vida espiritual plena y libre de ataduras o defectos. Renacer es volver a comenzar, pero de una manera nueva y distinta. Renace quien deja la inconsciencia emocional y despierta para el uso de su divino privilegio de sentir e intuir. Renace también quien decide de manera libre y voluntaria emprender el camino de su autorrealización, el opus magnum o regeneración. El Maestro supo que el Verbo, vástago o Hijo, tenía que encarnar y que su trabajo personal era ayudar a que se cumpla ese propósito. Jesús jamás renunció a su entrega. Como hombre tuvo momentos de debilidad, pero al final asumió su compromiso y se hizo la voluntad del emanador que lo envió, su Padre. Por eso yo, Tomás, que soy parte de este misterio, tengo la autoridad para comprobar si quien se presenta como el Maestro es en verdad el Ecce Homo. Entonces, no dudé, solo indagué. El Maestro enseñó con parábolas porque hay quienes viendo no ven y oyendo ni oyen ni entienden. Porque no a todos les está permitido conocer los misterios del reino de los cielos. Y la única razón es porque no lo quieren conocer, porque sus obras no son buenas. El Maestro fue muy claro en señalar que solo quien conoce la verdad será libre, libre de cometer error o de transgredir la ley, porque pecado es transgresión a la ley. Jesús no pecó porque no transgredió la ley. Él vino a proclamar la única ley de Dios, la ley del amor. Ley que no aceptan los que viven con odio, los que adoran a la sombra del desierto, a la divinidad de venganza o a la de los ejércitos. Por eso los rabinos, fariseos y saduceos conspiraron para asesinar al Maestro. Había que acallar la voz de quien quería despertar conciencia del amor para sustituir el odio y de la verdad para reemplazar a la mentira. El Maestro se los dijo: ay de vosotros, fariseos hipócritas, que han perdido la llave de la ciencia, no pueden entrar en el reino ni dejan entrar a los que quieren hacerlo. Los sacerdotes acusaron a Jesús porque les había señalado sus excesos y errores. El Maestro sustituyó el bautizo judío por la unción crística. Eliminó el descanso sabático, develó la oración del Padre Nuestro en reemplazo de las insulsas letanías fariseas. Optó por la selección de discípulos y enseñó una nueva moral fraterna, amorosa y servicial, que asegurara la paz entre los humanos y recusó a las clerecías oficiales. Ni Anás, ni Caifás, ni el Sanedrín pudieron condenarlo de transgredir la ley de sus profetas.
En efecto, hermanos y amigos, los sacerdotes no podían condenar ni ajusticiar a Jesús, como fue el plan de la conspiración judía, porque el maestro de maestros no fue judío y no tenían autoridad sobre él. Ante la impotencia de no acallar su voz, que los ponía en evidencia de ser hijos de la oscuridad, del príncipe de este mundo, falsamente lo acusaron ante la autoridad romana como revolucionario agitador, delito que nunca cometió. Fue por ello que Pilato no encontró falta en el maestro, porque no siendo judío, no podía ser líder de los revolucionarios independentistas hebreos, tales como los sionistas, los nazarenos, los esenios, sicarios o celotes. Pilato supo, por su esposa Prócula, que era seguidora del maestro, que la prédica y enseñanza de Jesús era armónica, amorosa, servicial, y que no afrentaba al imperio ni alentaba la insurrección. Pilato comprendió que el maestro era un mártir del fanatismo, una víctima de la ambición, pero aún así él actuó hipócritamente, creyendo que al lavarse las manos borraba la culpa de su conciencia al haber consentido que se ajusticie a un inocente. El Evangelio de Pilato, que por conveniencia la ortodoxia lo denomina también apócrifo, señala que al amanecer de un día como hoy, Cristo se le apareció en sueños tanto a él como a Prócula su mujer. Cuando los sacerdotes regresaron para pedir el cuerpo de Jesús e impedir la creación de una leyenda de posible resurrección, la autoridad romana le dijo: yo sé que Cristo está vivo. Lo he visto en sueños. Me mostró la ciudad de Jerusalén, toda iluminada con el brillo de su cuerpo, con la sola excepción de vuestra oscura sinagoga. Márchense. No quiero saber más de ustedes. Es por eso que resulta falso y de toda falsedad aseverar, como lo hacen, que sus restos han sido hallados y que reposan en un osario en Jerusalén, precisamente en la ciudad donde el Maestro profetizó que no se va a adorar al Padre. El Sagrado Corán de los maometanos dice que Jesús no fue crucificado y que los que aseguran que sí ocurrió no saben lo que dicen, no tienen pruebas, solo conjeturas. Los creyentes en el Dios castigador y vengativo de la Torá o Antiguo Testamento niegan que el Maestro resucitó para ocultar su error de haberlo confundido con el Mesías liberador que esperaban los celotes. Al fracasar los planes independentistas, Judas el sicario, por el arte de la gematría judía o interpolación de letras sin modificar el valor numérico de la palabra, se convierte a Judas Iscario o Iscariote, ocultando ser parte de la conjura del Sanedrín para asesinar al Maestro de Maestros. Las tinieblas no pueden prevalecer sobre la luz, porque la luz es verdad y las tinieblas mentira, engaño, hipocresía. Aunque el plan para asesinar al Maestro fue desarrollado sagazmente por todos los implicados, los hijos del oscuro no midieron en su odiosa ceguera que en esa oportunidad la lucha no era solo contra un maestro, sino contra el propio Dios amor manifestado. El maestro enseñó sobre la necesidad de despertar, del tomar conciencia, del ir en pos de él porque él es la luz, la verdad, la gnosis. Pero ¿qué de la fe de los que creen? ¿No fue por fe que resucitó el hijo del oficial de Cafarnaúm? Aquel oficial estuvo en Jerusalén y vio las señales que hizo Jesús. El oficial sabía que solo el maestro podía salvar a su hijo.
Por eso Jesús le dice, si no vieras señales y prodigios no vendrías. Ve, tu hijo vive. La fe ciega y sin conocimiento solo es buena si es perfeccionada con obras justas. Si un hermano o hermana está en necesidad y alguno de nosotros le dice, ve con paz, caliéntate y sáciate, pero no le damos las cosas que le son necesarias, ¿cómo podrá aprovechar de nuestras buenas intenciones? La fe sin conocimiento es una fe sin obras, es muerta, y por nadie es aprovechada, y a nadie redime. El Verbo se hizo carne por hecho, no por fe. Cuando no se conoce a Dios se necesita de la fe, porque se ha perdido el recurso de Dios, el recuerdo de Dios, se ha perdido la palabra, se ha perdido la gnosis. El Espíritu es el pensamiento de Dios que Él creó semejante a sí mismo. El término mente se utiliza para representar el principio activo del Espíritu, el cual le suministra a la mente su energía creadora, y cuando el término va con mayúscula, se refiere a la mente de Dios o a la mente de Cristo. Este mundo es un estado ilusorio, y el concepto de mente individual parece tener sentido, y por eso, en un curso de milagros, se describe a la mente como si consistiera de dos partes, el espíritu y el ego. El espíritu es la parte que aún se mantiene en contacto con Dios a través del Espíritu Santo, quien, aunque mora en esa parte, también ve la otra. La otra parte de la mente es completamente ilusoria y solo teje ilusiones. La mentalidad recta escucha al Espíritu Santo, perdona al mundo y en su lugar ve el mundo real a través de la visión de Cristo. La mentalidad errada, la mayoría, escucha al ego y teje ilusiones. Percibe el pecado, justifica la ira y considera que la culpabilidad, la enfermedad y la muerte son reales. Cristo armonizó el equilibrio y restableció el orden que se había perdido por la ambición de algunos, la codicia y la hipocresía de otros y la ignorancia de muchos. En la historia del origen de ese desorden, el Antiguo Testamento cuenta que en el paraíso hubo quien prohibió al hombre que comiera del árbol del bien y del mal. Le mintió desde el principio. Luego, confundió las lenguas en la Torre de Babel, se enseñoreaba con el miedo y la ignorancia de los muchos y se proclamó como el príncipe de este mundo. Clamaba venganza y se mostraba celoso, guerrero, líder de legiones, de ejércitos, sombra virtual e inarmónica, creada por las emociones, holocaustos y sangre derramada de muchísimos hombres y mujeres, inmolados en defensa de la semilla divina de la intuición e inspiración como simiente de la intelequia, que todo corazón inteligente de la humanidad requiere para vencer a la soberbia, a la vanidad, el egoísmo y los miedos. Los enemigos de la luz creyeron que eliminando la forma desaparecerían la esencia. Jamás entendieron el simbolismo de la resurrección de Lázaro. No comprendieron que nadie subió al cielo, sino que hubo quien descendió del cielo, el Verbo manifestado. El Padre a nadie juzga. Todo el juicio como medida le ha sido dado al Hijo, y el Hijo vino a juzgar y juzgó. Y se juzgó a aquel que engañaba a los pobres de espíritu y a los débiles de razón. Así, el príncipe de este mundo, el oscuro, fue expulsado del planeta. Hermanos, amigos, ha llegado el momento del encendido de la luz interior. Por favor, pongámonos de pie. Ahora el hermano encargado encenderá la luz y lo hará en silencio para que todos podamos escuchar la siguiente invocación. Que la luz de Cristo
el Verbo que se manifestó para corregir la ambición del que se proclamó príncipe de este mundo, ilumine nuestra razón. Que la luz de la verdad, de la ley de oro, la ley del servicio y la beneficencia, guíe nuestros pasos. Que el amor de Dios, regalo nuestro de cada día, sea luz y ejemplo para liberarnos del yugo de nuestras emociones y apegos. Todos digamos, así sea. Ahora pueden sentarse. Gracias. El nombre de Jesús es el nombre de uno que siendo hombre vio la luz de Cristo en todos sus hermanos y recordó a Dios. Al identificarse con Cristo dejó de ser un hombre y se volvió uno con Dios. El hombre era una ilusión, pues parecía ser un separado que caminaba por su cuenta, dentro de un cuerpo que aparentemente mantenía su ser separado de su ser, como hacían todas las ilusiones. Jesús sigue siendo un salvador porque vio lo falso y no lo aceptó como verdad. Cristo necesitó su forma para poder presentarse ante los hombres y salvarlos de sus ilusiones. En su completa identificación con el Cristo, Jesús se convirtió en lo que todos vosotros podéis llegar a ser, el perfecto Hijo de Dios. Mostró el camino para que lo siguieran. Él nos conduce de regreso a Dios porque vio el camino ante sí y lo siguió. Jesús hizo una clara distinción, todavía velada para ti, entre lo falso y lo verdadero. Te ofreció una demostración palpable de que es imposible matar al Hijo de Dios y que el pecado, la maldad, la malicia, no pueden de modo alguno alterar la realidad. Eso no lo olvides. El Maestro dijo, de cierto os digo, Moisés no les dio el maná venido del cielo. Solo el Padre puede dar el pan verdadero que baja del cielo, pan de Dios, pan que da vida al mundo. También dijo en el último día de la fiesta, en pie y voz alzada, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él. Hermanos, llegó la hora de la cena de San Juan. Si estás solo, toma y come el pan. Y si estás acompañado, repártelo diciendo, hermano, toma y come y da de comer a quien tenga hambre de vida eterna. Luego haces lo propio con el vino, diciendo, hermano, toma y bebe, y dar de beber a quien tenga sed de amor. Hermanos y amigos, este es el oficio de nuestra profesión de masones gnósticos de San Juan. Este es el conocimiento secreto de nuestra orden y tradición. Este es el pan verdadero que da la vida eterna. Quien cena en la cena con Cristo, cena con Él y Él cenará con cada uno de vosotros. A todo aquel que venciera en su lucha diaria contra la oscuridad y la maledicencia, Cristo, que también venció a la soledad, al olvido y a lo temporal, lo sentará en el trono con Él, como Él también está sentado en el trono junto al Padre. Ilustres, poderosos, respetables y esclarecidos hermanos, poco a poco como vayan llegando a esta estación, sepan que se les concede la oportunidad de hablar por una sola vez, como de costumbre en bien general de la orden y en particular de esta vigilia. Ilustres y poderosos hermanos, amigos que nos han acompañado en esta ceremonia especial y adaptada para la situación. Gracias, gracias, gracias
por todo lo que hemos aprendido y recibido. Saludos, hermanos. Queridos y respetables hermanos, agradezco a Dios y al Todopoderoso por haber tenido la oportunidad de esta ceremonia de vigilia de luz tan hermosa, muy brillante, como lo ha desenvuelto el respetable hermano Javier. He aprendido mucho y de todo corazón, gracias, muchas gracias. Ilustre y poderoso hermano Javier, ilustres y poderosos hermanos, queridos hermanos discípulos, en nombre de mi familia y el mío propio, gracias por esta vigilia de luz que ha iluminado nuestros corazones otra vez y ha dado un sentido claro y preciso sobre la verdadera resurrección de Jesús, y nos ha contribuido a seguir despiertos y a despertar a otros. Ilustres y poderosos hermanos, a nombre de nuestra ilustre y poderosa hermana Alicia, y en el mío propio les agradecemos vuestra participación, vuestra dedicación, vuestra entrega, y realmente nos sentimos plenamente satisfechos de lo que vamos avanzando, y gracias a vosotros por ser, por estar, por perseverar. Maestro, hermanos, lo único que quiero es agradecer a Dios Supremo por habernos dado la oportunidad de escuchar esta maravillosa vigilia en la voz de nuestro Maestro Javier, que dadas las circunstancias la he sentido, creo que la hemos sentido más profundamente, más a cabalidad. Muchas gracias por tu trabajo esforzado. Se nota en el transcurso de toda la vigilia. Y gracias a todos los hermanos que hemos acompañado esta maravillosa oportunidad. Un abrazo para todos. Ilustre y poderoso hermano Javier, ilustre y poderosa hermana Alicia, muchas gracias por esta ceremonia tan emotiva, tan profunda. Me he sentido muy conmovida. Gracias por todo el esfuerzo que ustedes han hecho para la realización de esta ceremonia virtual que a todos nos ha conmovido. Muchas gracias. Desde San José, California, agradecemos al maestro Javier y a todos los participantes en esta ceremonia por tener esa presencia. Gracias. Ilustres y poderosos hermanos, muy respetables grandes maestros, queridos hermanos todos, a nombre de mi querida hermana Marcela, que está aquí conmigo, y de mi nombre en particular, agradezco la plaza, agradezco el lugar de la ceremonia, y solo me queda desearles un muy buen domingo en estos días de conmemoración, y gracias a todos. Ilustre y poderoso hermano Javier, ilustre y poderosa hermana Alicia, gracias por tan hermosa ceremonia, por tenernos en consideración, por esforzarse y por amarnos tanto, ustedes a nosotros, para ofrecernos esta hermosa ceremonia de recepción de Pascua de Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Maestro, el gran Maestro, gracias por todo, gracias por mi parte, mi esposo y mi familia. Una hermosa ceremonia y he quedado muy conmovida, que quedará siempre en mi recuerdo. Nuevamente un triple abrazo fraterno para vos y feliz Pascua de Resurrección.
Ilustre y poderoso hermano Javier, ilustre y poderosa hermana Alicia, hermanos todos, en nombre de mi familia y mío agradezco por esta ceremonia y por todos los esfuerzos que ha hecho Maestro por tener esta vigilia de luz. Gracias, gracias, gracias. Todos, como nos enseñó el Maestro, mis pasos dejo, mis pasos doy, que la paz sea con todos y cada uno de vosotros. Que este fin de semana sea interesante, ya estamos casi terminándolo, y nos volvemos a encontrar el miércoles siempre a las 6, si es que no van a cambiar las condiciones todavía, hay un par de semanas más. Gracias por haber participado a todos y cada uno de ustedes fuera el punto geométrico de vuestros domicilios. Muy gentiles por estar y disponer de su tiempo. Dios los bendiga. Desde San José, California, quiero agradecer con todo mi corazón la participación del hermano Javier y todos los presentes. Les mando un caluroso saludo a distancia. Muchísimas gracias y que tengan un feliz domingo de Pascua. Gracias, gracias, gracias.